Hola, bienvenidos otra vez. Acá estamos en la nueva clase que vamos a estar hablando sobre diferentes experiencias de emprendimientos, diferentes experiencias de negocios, diferentes experiencias de la vida cotidiana y cómo la aplicamos por lo general en las situaciones que nos ocurren en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos y cómo lo solucionamos. Hoy les voy a contar una historia interesante y personal y quería compartir con ustedes de cómo nosotros, teniendo una experiencia como empleados de una empresa o teniendo la visualización correcta de qué es lo que queremos dentro de una empresa, podemos empezar a construir el futuro dentro de nuestro propio negocio o emprendimiento. Pero antes de nosotros iniciar la charla de hoy, les voy a recordar el ritual. Y el ritual nuestro es dar un me gusta, compartir con alguien este video que les pueda agradar, que les pueda ayudar y por supuesto suscribirse en el canal y activar la campanita para recibir todas las semanas cuando los videos salgan, ser ustedes los primeros en recibir la notificación de que está el video en el aire. Sin más demoras vamos a empezar a hablar ahora de esta experiencia personal y cómo fue que evolucioné a mi propio negocio a partir de la experiencia que tuve con una empresa multinacional. En mi adolescencia tuve siempre el sueño, ahí 15 años, 16, siempre tuve el sueño de transformarme o ser un ejecutivo que veía en las películas. Recuerden que en la década del 80 estaba muy de moda una tendencia llamada Yuppie, si no saben lo que se trata pueden googlearla, y era el estilo de vida neoyorquino de los ejecutivos, de las multinacionales. Y en muchas películas esto era una tendencia, era algo realmente un sueño a ser alcanzado. Tal vez el American Dream para los latinoamericanos. Y yo no sería diferente en cuanto a esto. Veía muchas películas, me gustaba mucho la película americana, como era influencia en toda aquella época, toda la cultura americana, no llegaba mucho. Y siempre tuve el sueño de poder ser un ejecutivo de una multinacional, un ejecutivo como veía en las películas. Sin ninguna duda que lo que me escapaba en aquel momento del entendimiento era que para tú ser un ejecutivo tendrías que haber estudiado algo que tuviera que ver con el negocio. Tendrías que haber estudiado escuelas de negocios, tendrías que haber estudiado administración de empresas o alguna línea que estuviera por ahí. Como gran parte de los adolescentes, uno simplemente sueña sin entender cuál es la necesidad anterior a realización del sueño, que es el sacrificio para uno poder conquistar el sueño. Diferentes situaciones se fueron ocurriendo, diferentes partes de mi vida fueron pasando. No voy a contar ahora el momento en el cual compré la oportunidad de ser un ejecutivo, no me fue muy bien con eso lo dejo para una otra clase. Pero sí les voy a contar que a partir de una mala experiencia que tuve, de un mal momento, entendí que tendría que aprender. Entendí que la arrogancia de creer que simplemente uno puede ser algo era suficiente, sin entender que un proceso natural de aprendizaje tiene que ocurrir para que nosotros realmente podamos llegar a ser algo que estamos buscando. A partir de las malas experiencias uno empieza a reevaluar ciertas cosas, conmigo no fue diferente, y fui a estudiar, fui a ver por qué me había ido tan mal, qué era lo que había pasado que había realmente ido en fracaso, y aprendí, me di cuenta que era un error común en las empresas, parte de lo que me había ocurrido, y la otra parte lo fui aprendiendo trabajando con consultoría de empresas, que ustedes ya han escuchado algunas de mis historias. Pero luego de eso, a partir de la experiencia que tuve ahí y entender que debería seguir aprendiendo y que cada experiencia que tenía con una empresa nueva era una experiencia nueva que sumaba recursos a lo que yo sabía. Y cada empresa nueva que aparecía era un desafío completo porque eran situaciones nuevas, eran mundos nuevos, culturas nuevas, personas nuevas, estructuras, formas de funcionar, formas de comercializar nuevas. Y todo eso alimentaba y complementaba lo que estaba acá. Bueno, vamos a tomar un punto muy claro. Los libros son libros. No todo lo teórico es aplicable, pero sí lo que yo aplico de lo teórico va a ofrecerme conocimiento. ¿Por qué, Guillermo? Porque yo puedo tomar una teoría de un libro y aplicarla. Ella puede o no funcionar, porque la experiencia que va a estar en el libro va a ser desde la perspectiva de quien la escribió. Y mi perspectiva va a ser diferente de quien escribió este libro. Pero al yo realizar la acción y confirmar o no confirmar y tener que corregir lo que ocurrió acá,
acabo adquiriendo esa experiencia. Esa experiencia es única. Eso fue lo que ocurrió en todos los años que trabajé como consultor de empresas. Al regresar a mi país, tuve la oportunidad por conexiones, y acá vengo al segundo punto importante de nosotros construir una carrera. Cuando nosotros vamos a construir una carrera precisamos de 4 puntos fundamentales. El primer punto es nosotros entender que precisamos aprender. Lo dije anteriormente, no es solamente la parte teórica, sino la parte práctica. Tenemos que tener la conciencia de que no sabemos lo suficiente y que los otros tienen para ofrecer todo el conocimiento que a nosotros nos escapa. El segundo punto que tenemos que tener en conciencia muy clara cuando vamos a avanzar en un tipo de vida profesional es que el segundo punto viene de otro tipo de conocimiento, y es el conocimiento de la interacción con otras personas. Y acá me refiero a nosotros tener un networking bien realizado. ¿Y a qué me refiero con networking? Tener las personas correctas en los lugares correctos. Saber exactamente dónde están, quiénes son y de qué forma nosotros nos relacionamos con esas personas es fundamental para nosotros movernos en nuestra carrera. Y el tercer punto vendría a ser la capacidad nuestra de ser audaces, de tener audacia, de tener la capacidad de ir más allá de lo que los otros están por lo general dispuestos a ir. Es una característica muy importante para crecer en una carrera, nosotros ser audaces. Y el cuarto punto vendría a ser nosotros la capacidad de entender y ambicionar crecer dentro de una empresa. Esos son 4 puntos fundamentales. Voy por el segundo, que era conectar las redes correctas. Cuando vuelvo a mi país, empiezo a construir toda una nueva red de conexiones a partir de ciertos contactos que ya tenía y empiezo a trabajar en esas conexiones independiente de los resultados. Nunca hice las conexiones buscando el resultado, buscaba las conexiones para simplemente tener las conexiones, nada más. Esto me valió que con el tiempo fui conociendo empresas importantes en mi país y algunas de estas empresas eran headhunters, o sea, cazadoras de talentos, por así decirlo, no por mi causa que fueron talentos, el nombre de la denominación de las empresas. Y una de estas empresas es una de las empresas más grandes del mundo en buscadores de talentos. Yo anteriormente le había hecho algún par de favores a esta empresa, buscándole a candidatos dentro de una región, dentro de un parámetro que ellos buscaban, sin ningún tipo de recompensa económica por parte de ellos, yo haciéndolo de buena voluntad, como una forma de vínculo que iba trabajando con esta empresa. Llega un momento que me hacen un pedido de un tipo de perfil en el cual yo sabía exactamente que ese perfil no estaba disponible. No es un tipo de perfil común, era un perfil muy difícil. Cuando hablo con el gerente de recursos humanos de la empresa, le digo, mira, el perfil que tú me pides es muy difícil de conseguir, no va a estar disponible. Y el gerente sentado en el bar, cuando estábamos tomando un café, me dice, ¿y por qué tú no vienes a trabajar con nosotros, con esta empresa? Le digo, no sé qué empresa es. No, no te puedo decir. Pero vos tal vez tengas el perfil. Le digo, sí, yo tal vez tenga el perfil. Pero, ¿de qué estamos hablando? Me dice, bueno, estamos hablando de una gran multinacional muy importante. El dinero es muy interesante. Recuerden, dinero hace parte, pero no es todo. Ténganlo muy en cuenta. La cuestión es que el segundo punto había dado sus frutos. Primer punto, entender que preciso aprender. Segundo punto, crear un buen networking. Tercer punto, es nosotros tener un poco de audacia. Y la audacia vino desde el momento que le dije, ok, acepto. Vamos a hacer las entrevistas y vamos a lanzarnos en esta aventura nueva. En ese momento yo seguía dando clases, pero realmente no aspiraba a trabajar para una empresa. Nunca se me había pasado trabajar para una empresa. Pero era un desafío interesante, era algo totalmente nuevo, era una circunstancia completamente nueva para mí el tener que darle satisfacción a alguien y tener que desafiar mi propia conducta para estar atado a reglas de una otra empresa, de un otro empresario o de una corporación. Entonces acepté el desafío y después de prácticamente 15 días de bastante exigentes demandas y de capacitaciones, entré para esta multinacional. Esta multinacional es una multinacional de telecomunicaciones, la empresa Claro, y estuve casi 5 años trabajando con ella, siempre aspirando a crecer en la empresa. Pero yo sabía que mi futuro no estaba en la empresa en sí, porque el tipo de estructura que la empresa tenía, si bien puedo decir con todas las palabras, fue un gran placer haber trabajado para esa empresa. La dinámica, el grado de interés que tenía la empresa en capacitar a su gente, en brindarle herramientas y ayuda, era fantástica, realmente un ejemplo, pero no me sentía cómodo. Me di cuenta de algo muy interesante y acá es un poco una lección que quiero dejarles a todos ustedes de vida. Soñé toda mi vida en ser ejecutivo. Lo soñé, lo deseé desde mi adolescencia.
veía el sueño de estar trabajando, reuniones en salas ejecutivas, reuniones con el presidente de la empresa en una torre, siempre trabajando de traje, reunido en una torre ejecutiva con el director de la empresa, tener teléfonos que nadie tenía en aquel momento. Era fascinante el concepto. Sin embargo, después de un tiempo trabajando con la empresa, capaz a partir del tercer año, me di cuenta que ese tipo de vida no era el tipo de vida que yo había soñado realmente. Esto simplemente por una reflexión que muchas veces hacemos un sueño, generamos una idea, soñamos algo que no es tan así, no es exactamente el sueño que estamos persiguiendo. Pero a partir de ahí vino el cuarto punto, que era el de poder crecer, Mi idea no fue crecer dentro de la empresa, sino que tomar todo el conocimiento que tuve en esos años de experiencia en la empresa para así ahí iniciar mi propio camino, una vez más, otro nuevo emprendimiento. Voy a dejarlo para una otra historia que me llevó nuevamente a mis orígenes, volviendo a lo que esencialmente yo era, con una visión completamente diferente. La capacidad que nosotros tenemos cuando entregamos nuestro ego y orgullo para estar trabajando hacia un objetivo que no es propio tiene muchos beneficios, porque lo que acabamos logrando es que al entender que componemos una parte de algo mucho mayor, además de que nosotros somos responsables en esta circunstancia, entendemos que también somos partícipes y que podemos hacer la diferencia. En los años que estuve en la empresa, atendí con el mayor cariño a mis clientes, me dediqué con el mayor esmero para ofrecerles todo lo que podían ser en soluciones. Aprendí nuevas estrategias de cómo llegar mejor a los clientes. Aprendí a sentarme frente a empresas muy grandes a nivel internacional, a tratar con directores y entender que mismo la empresa más grande va a tener necesidades, sueños, dolores, como cualquier otro cliente. Como cualquier cliente que ustedes tengan, una empresa grande, una empresa chica, un emprendimiento grande, un emprendimiento chico, va a estar atado a esas mismas reglas. Pero entender profundamente al cliente, sin duda que se transformó en uno de los puntos más importantes dentro de lo que es lo que ofrezco. Enseñar dentro de lo que es el método Atlas, dentro de lo que es cada uno de mis cursos, es entender profundamente a la otra persona para saber de qué forma puedo darle una solución. Y con esto les conté un poco de una historia de mi vida, donde si ustedes empiezan a tener idea de querer entrar a una empresa, de querer construir una carrera profesional dentro de una empresa, estos 4 puntos tienen que tenerlos en cuenta. El cuarto punto, que es el punto de la ambición de querer crecer dentro de la empresa, es fundamental. Porque dentro de una empresa grande, de una empresa de carrera, si tú no estás dispuesto a crecer y a hacer carrera dentro de ella, alguien más lo va a hacer y a ti te va no solamente a estagnar, sino que dejarte de costado. O lo que puedes hacer es también tomar esa experiencia y llevar tu ambición de crecimiento para tu negocio, para tu emprendimiento, para aquello que quieras realizar. ¿Son válidas las dos? Yo creo que sí, ambas son válidas. Tanto hacer una carrera dentro de una empresa, crecer dentro de una empresa, llegar a director, presidente de esa empresa, gerente o lo que sea, es una muy buena aventura que se puede emprender y que va a estar reflejando el grado de ambición de crecimiento, de desafío que vas a tener para contigo. También puedes tomar el conocimiento de esa empresa, que esa empresa te brindó, y transformarlo en algo para ti. Algo interesante que es importante y creo que lo puedan tener en cuenta es, gran parte de las personas tienen mediocridad en su visión de lo que están haciendo dentro de una empresa. Y esa visión es de ver la forma de aprender para conseguir un cargo en una otra empresa o ir saltando de un lado a otro. Guillermo, pero vivimos un momento en que podemos elegir lo que queremos y ir saltando en oportunidad a oportunidad. Es cierto, eso es una gran realidad. Y sin ninguna duda que eso hace parte de lo que las empresas hoy entienden dentro del capital humano que tienen. Saben perfectamente que la juventud hoy por hoy va a estar siempre escalando y buscando diferentes oportunidades. Pero al mismo tiempo las empresas hoy ofrecen diferentes tipos de incentivos para que los capitales puedan desarrollarse dentro de ellas. La estabilidad también es importante para nuestra propia vida, estabilidad es importante para nuestro ser, estabilidad también es importante para nuestro carácter. No estancamiento, no estar estacionados. No, estoy hablando de estabilidad. Si yo voy a crecer en un ritmo del 10% como ser humano todos los años, eso es estable, pero no es
estacionario. Lo que me refiero es tener la estabilidad de nosotros tener un foco hacia donde vamos, ir cumpliendo metas de ese foco, pero no quedarnos parados. Ahora, si ustedes se sienten que pueden ir cambiando de empresa y empresa y eso también los hace feliz, bien, tampoco voy a ser yo que les voy a estar diciendo lo contrario. Simplemente el consejo de quien hasta ahora ha tenido varias experiencias de vida, tuvo la oportunidad de trabajar en una gran multinacional, coseché el conocimiento que esa empresa me dio, coseché frutos de networking que esa empresa me dio y me ayudó muchísimo a construir un otro negocio en el cual en una próxima oportunidad les voy a contar qué tan bien fue. Así que nos quedamos para la semana que viene con una nueva charla de cómo nosotros podemos aprovechar y conocer mejor sobre emprendimientos y negocios. Nos vemos la semana que viene.